del día de hoy. Me voy a permitir tomar lista, por favor. Si me espera un momentito. Alcorcel, Manzano, Dagmar, Andrea. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Payas, Jocelyn, Viviana. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Bravo, Kiara, Natalia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carbó Piña, Denis, Adrián. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Caspi, Dani, Joel. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Castillo, Henry, Mauricio. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Céspedes, Yanine, Abigail. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Ceballos, César, Leonardo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Chucuri, Natalie, Estefanía. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Coca, Kevin, Alexander. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Villallos, Christopher, Miguel. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Gamboa, Lendi, Micaela. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Garzón, Brian, Jordi. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Guamán, Jocelyn, Natalie. Jara, Alexander. Presente, Inge, buenas tardes. Jara Castro Oscar. A ver, Jara Castro. Ya. Sí, Inge, Jara Alexander. Ya. Presente. Ya. Oscar Eduardo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Manobanda, Anthony. Roberto. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Mariño, Erika, Alexander. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Moreira, David, Alexander. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Muyo, René, Ariel. Núñez, Stalin, Orlando. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Pinar Gote, Denis, Alexander. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Pincay, Pedro, Danilo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Poaquisa, Jairo, David. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Agba, Michelle, Cristina. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Salazar, Denis, Anderson. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Santillán, Byron, Rolando. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Segarra, Samantha. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Sinalisa, Denis, David. Tello, David, Alejandro. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Tierra, John, Byron. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Usignia, Edison, Fernando. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Villasis, Luis Daniel. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Villacrán, Robert, Eduardo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yucha, Cristian, Paul. Yupanqui, Milton, Ramiro. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Zambrano, Roberto Carlos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Zapata, Alison, Daniela.
Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, entonces, vamos a dar inicio a nuestras clases. Habíamos estado viendo lo que es la granulometría de suelo. Disculpe, ¿no puede conectarme breve? ¿Pueden ponerme en la lista? Híjole, lamentablemente ya salí del sistema. Déjame ver si está, no, ya no está. Ya salí del sistema, lamentablemente. ¿Cuál es su nombre? Guamán Jocelyn. Ya yo le pongo al final. Bueno, decíamos que habíamos comenzado a ver lo que es la granulometría de suelos. Decíamos de que incluso las clasificaciones de suelos existentes están basados en el tamaño de las partículas. Entonces, este análisis granulométrico puede determinarse en base a mallas, ¿no? De distinto tamaño, las mismas que pueden revelar algo de lo que de lo referente a las propiedades mecánicas y físicas del material, como en este caso el suelo. Decíamos también que es importante el análisis granulométrico debido a que este nos da la idea de si un suelo es bueno o malo, en cuanto quiere decir a sus propiedades mecánicas. Decíamos que incluso para algunos tipos de trabajos como hormigones, como construcción de pavimentos, ya sea pavimentos rígidos como flexibles, las normas nos indicaban una granulometría específica que se debe cumplir como requisito mínimo para poder utilizar en estas diferentes obras, ¿no es cierto? Así decíamos que cuando un suelo tiene una variedad de tamaños, es un suelo bien graduado. En cambio, cuando tiene un mismo tamaño, es un suelo mal graduado, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a ver cómo podemos determinar la granulometría de un suelo y saber incluso cuán uniforme o variable en sus tamaños es el mismo, ¿no? Para eso nosotros vamos a utilizar una representación granulométrica incluso. ¿Sí? Luego de que nosotros hacemos la granulometría, voy a compartir, por favor, las diapositivas. Ya, decíamos de que de acuerdo a los tamaños que se tienen en cada uno de los tamices, nosotros hacemos un análisis, ¿no es cierto? Separando al suelo en diferentes fracciones, según obviamente sus tamaños, ¿no es cierto? Dos de ellos hacíamos hincapié que merecen especial atención, que es el tamiz número 4 y el tamiz número 200. Decíamos que el tamiz número 4 es el que separa las gravas de las arenas, el tamiz número 200 separa las arenas de los suelos finos, que serían los limos y las arcillas. También habíamos dicho de que los suelos gruesos están comprendidos entre las gravas y las arenas, y los suelos finos, los limos y las arcillas. Decíamos que el tamiz número 4 tiene aproximadamente un tamaño de medio centímetro, ¿sí? Y el tamiz número 200
0.074 milímetros. Mientras el número del tamiz es mayor, obviamente decíamos que el tamaño de su abertura es más fino, ¿sí? Para obtener las fracciones correspondientes, ¿no es cierto?, a los tamaños mayores del suelo, se llega a, desde la malla número 200 hacia arriba, ¿no es cierto? La muestra del suelo se hace pasar sucesivamente a través de una serie de tamices de aberturas descendentes, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, habíamos visto también, o sea, las diferentes mallas de aberturas descendentes desde la más gruesa hasta la más fina, ¿no es cierto? Hasta la malla 200, decíamos, generalmente desde el tamiz de 3 pulgadas. Lo retenido en cada malla se pesan en el porcentaje que representen al peso total de la muestra, ¿no es cierto? La suma de los porcentajes retenidos en todas las mallas de mayor tamaño obviamente debe dar el 100%, ¿no es cierto? Sumado obviamente al porcentaje que pasa en el último tamiz, ¿no es cierto? Habíamos dicho de que se toma como el correspondiente a la abertura de la malla del tamiz más pequeño que deja pasar, ¿no es cierto?, el diámetro de una partícula. Por ejemplo, si el tamiz de media pulgada deja pasar el 100%, quiere decir que el tamaño máximo de ese material es de media pulgada. O sea, el que deje pasar el total o el 100% del tamiz, ¿no es cierto? Habíamos dicho que también hay un método de lavado para realizar la granulometría de los suelos finos, sobre todo. Como habíamos dicho anteriormente, hacemos pasar por una serie de tamices desde el de 3 pulgadas hasta el más fino, que es el de 200, el número 200, que tiene una abertura de 0.074 milímetros. Obviamente se pesa la fracción que queda retenida en cada malla y se compara la suma total respecto al peso total de la muestra, ¿no es cierto?, antes del lavado, obviamente. Claro, cuando es lavado tenemos que determinar primeramente si tiene o no humedad para poder nosotros corregir esa humedad inicial que tenía. Se realiza una representación gráfica, decíamos que se puede hacer una representación gráfica de la distribución granulométrica, ¿no es cierto? La gráfica granulométrica suele dibujarse con porcentajes en las ordenadas y tamaño de las partículas en las abscisas. Las ordenadas se refieren al porcentaje en peso de las partículas menores al tamaño, menores que el tamaño obviamente correspondiente. Como decía, si es que pasa el 100% del tamaño de media pulgada, obviamente la fracción mayor corresponde a ese tamaño, ¿no es cierto? La forma, como vamos a ver, la forma de la curva da inmediatamente una idea de la distribución granulométrica del suelo. Por ejemplo, si un suelo tiene una curva granulométrica bastante tendida, la curva quiere decir que tiene una variedad bastante grande de tamaños. En cambio, si tiene una gradiente bastante empinada, una gradiente fuerte, nos da la idea de que obviamente tiene una gama limitada de tamaños, ¿no es cierto? Aquí tenemos una serie de tamices, ¿no es cierto?, de 3/8, 3/4, 1 pulgada, 1,5, 2 pulgadas, 3 pulgadas. ¿Sí? Aquí tenemos el diámetro nominal de cada una de estas. ¿Sí? Esta pertenece a la serie gruesa. Estos tamices pertenecen a la serie gruesa.
Obviamente aquí hay otros tamices que faltan también de la serie gruesa, como sería el de 3 pulgadas. Obviamente falta el de 2 pulgadas. Ahí podemos ir al de 1,5. Aquí sería el de 1 pulgada. 3/4. El de media. El 3/8. Y terminamos con el número 4. ¿Sí? Que tiene 4,75 milímetros. ¿Sí? Aquí tenemos en cambio una serie fina. Obviamente dentro de estos tamices también hay otros. ¿Sí? La serie fina es todo lo que pasa el 4. El 8. Aquí hay el número 10 también. También hay el número 50. Número 60, 100 y 200, ¿no? Como ven ustedes aquí, toda esta serie de tamices. Aquí debe estar dividido en la serie gruesa y en la serie fina. Por lo general, como vamos a ver después en los cálculos, un porcentaje representativo del pasante del número 4, nosotros cogemos para hacer pasar por la serie fina, debido a lo delicados que son los tamices, con la finalidad de no romper ni deteriorarlos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como vemos, cada porción que retienen cada uno de los tamices, nosotros vamos pesando estas porciones y calculando el porcentaje retenido en cada tamiz, ¿no es cierto? Podríamos obviamente sacar también los pesos acumulados y determinar también el peso total acumulado y el porcentaje también referente al total de la muestra, no del parcial, al peso parcial de cada tamiz, sino al peso retenido acumulado total del material. También hay, sobre todo en los suelos finos, se puede hacer el análisis mediante el hidrómetro, ¿sí? Consiste en determinar el tamaño de la partícula utilizando el hidrómetro, que es un frasco en donde introducimos un aparato, el hidrómetro, que se llama. Este método se basa, como dice ahí en la ley de Stokes, que relaciona la velocidad de sedimentación o de decantación de una partícula, ¿sí?, a través de un fluido con un diámetro equivalente. Y su cálculo, obviamente, lo hacemos utilizando esta fórmula en donde la velocidad es B, la velocidad de sedimentación o decantación. Tenemos también el diámetro de las partículas en centímetros y es la viscosidad absoluta en gramos. Hay otras que ustedes pueden encontrar también a veces en la literatura, que está en función de la gravedad, del gamma de los sólidos, del gamma del agua, N es la viscosidad del fluido, multiplicado por el diámetro al cuadrado. También nosotros podemos encontrar mediante esta fórmula utilizando el hidrómetro, ¿no?, para poder, insisto, determinar el tamaño de las partículas utilizando este método. Este método se utiliza solamente en suelos finos, ¿no? Quiere decir el pasante del tamiz 200, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el hidrómetro es determinar, ¿sí?, la distribución de las partículas menores al tamiz número 200. Identificar los porcentajes de arcilla, limo y coloides que hay, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces todo el pasante del 200 se recoge en esta bandeja y lo podemos poner en un recipiente con agua, ¿sí?, en esta probeta,
para introducir el hidrómetro y nosotros identificar ahí las arcillas coloides presentes. Aquí podemos ver, tenemos la probeta, donde ponemos el agua con la muestra. Este es el hidrómetro. Tenemos una muestra y solución patrón donde nosotros tenemos que comparar, ¿sí? Para poder determinar el grado de sedimentación que nos dan o las partículas en suspensión. Leemos el menisco y tenemos que también hacer una corrección del mismo. ¿Sí? Corrección del mismo. Eso hemos de ver en todo caso con más detalle en el ensayo, como vemos aquí, para nosotros calcular la granulometría de este tipo de suelos. Ahí vemos. ¿Sí? Tenemos el frasco con agua. Introducimos el hidrómetro. Lo que hace el hidrómetro es determinar la gravedad específica de la suspensión del agua en el centro del bulbo. Y en base a eso nosotros calculamos el grado de suspensión de las partículas que se encuentran en el agua. ¿Sí? Y aplicamos esta formulita. ¿Sí? Obviamente la altura esta hasta donde se introduce el hidrómetro va a depender del grado de viscosidad o de densidad que tenga el agua, ¿no? Área inferior del cilindro es la A mayúscula en esta fórmula. Volumen del bulbo del hidrómetro, altura del bulbo del hidrómetro, la H minúscula, profundidad efectiva o altura verdadera de la suspensión sobre el centro del hidrómetro, y H mayúscula, distancia desde el hidrómetro hasta cada una de las marcas de calibración. Esta fórmula ya lo habíamos visto en todo caso. Podría resumirse también cuando nosotros tenemos un coeficiente K, que se encuentra tabulados ya en algunos libros. Este valor dependiendo de los diferentes suelos o del peso relativo de los sólidos, ¿no es cierto? Tenemos que determinar el peso relativo de los sólidos y la temperatura de suspensión para poder nosotros determinar este valor de K, y lo podemos determinar de esta manera el diámetro estimado de la suspensión. Como decía, los valores de L se encuentran tabulados en función de la lectura corregida del hidrómetro por el menisco, ¿sí? Donde RA es la lectura sobre el menisco y C sub M la corrección por menisco. Aquí tenemos tabulado para nosotros poder ya corregir el peso específico de los sólidos para poder nosotros determinar la granulometría. Pero esto solamente para suelos finos cuando se utiliza el hidrómetro, ¿no es cierto? No me introduzco tanto en esto porque esto lo debemos de ver en la práctica. Ya. Entonces, el objeto de la granulometría es verificar si un suelo grueso es bien o mal gradado, como decíamos. Los suelos bien graduados con amplia gama de tamaños de partículas tienen mejor comportamiento ingenieril. Estimar si un suelo es uniforme o no es más permeable un suelo uniforme que un suelo no uniforme, ¿no es cierto? Mostrar la distribución de tamaños de grano a través de la curva granulométrica. Y 4, determinar los coeficientes de uniformidad, coeficiente de pendiente y coeficiente de curvatura, ¿cierto? Que es una medida a veces de no uniformidad más bien de los suelos, ¿sí? Como ya vamos a ver más adelante. Entonces,
Para, por ejemplo, la clasificación ASTO se basa prácticamente en la granulometría de los suelos. Por tanto, es importante nosotros determinar esta granulometría primeramente de los suelos, ¿no es cierto? Lo mismo la STM también se basa en los tamaños, para su clasificación en los tamaños. Aquí tenemos grava, obviamente todo lo que es mayor a 2 milímetros, arena entre 2 y 0.074 milímetros, y limo y arcilla lo que pasa el tamiz de 0.074 milímetros. Igualmente la clasificación de la STM, tenemos que todo lo que pasa el de 3 pulgadas y retiene el número 4 es grava, todo lo que pasa el número 4 y retiene el 200 es arena, y lo que pasa el 200 es limo, arcilla o coloides. ¿Sí? Igual como podemos ver, el sistema unificado de clasificación de suelos también lo hace de la misma manera, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a sus tamaños. Lo que entra en otros parámetros es para el pasante más bien del 200. Todo lo que pasa el 200 ahí más bien se analiza ya con otros parámetros geotécnicos como son el grado de plasticidad o índices plásticos de los suelos. Decíamos que se puede representar la distribución granulométrica mediante gráficas, ¿no es cierto? Siempre que se cuente con suficiente número de puntos, la representación gráfica de la distribución granulométrica debe especificarse o estimarse preferible a la numérica en tablas, porque obviamente si nosotros graficamos lo que nosotros hacemos, el ensayo que nos hacemos, nos va a dar una mejor idea del suelo que nosotros tenemos. El resultado de la prueba de la granulometría se representa en papel semilogarítmico, el porcentaje que pasa versus ¿sí?, el tamaño de las mallas o de los tamices. Se grafica en este papel para lograr que los suelos con granulometrías similares tengan la misma curva granulométrica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener, como ustedes ven, en las abscisas tenemos el diámetro en milímetros y en las ordenadas tenemos el porcentaje que pasa, ¿no es cierto? Sí, el porcentaje que pasa. Como vemos aquí, esta curva, no sé si le podemos poner curva A, tiene una pendiente bastante suave, digamos, claro, aquí es una pendiente un poco fuerte, pero prácticamente desde el tamaño de 1,5 pulgadas hasta el 200, va haciendo un recorrido de todos estos tamaños, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tal si yo le compararía con una curva, a lo mejor así, esta curva B? De lo que nosotros hemos hablado, ¿cuál de estas dos curvas representa a un suelo bien gradado? ¿La curva A o la curva B? ¿Cuál de las dos representaría más a un suelo bien gradado? ¿Qué me podría responder? La curva A. ¿Por qué? Porque no tiene una pendiente tan considerable como de pérdida al rato de que se va pasando por los diferentes diámetros de tamices. Exacto, ¿no es cierto? El momento en que se va pasando por los diferentes tamices, hay un porcentaje que retiene en cada tamiz, ¿no es cierto? Entonces hay una variedad de tamaños, desde el 1,5 decíamos hasta el 200. En cambio, la curva B prácticamente tiene este rango bastante limitado de tamaños, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta curva granulométrica, como decía, nos da a nosotros la idea de cuán bien graduado o gradado es un material, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, después de hacer la granulometría, obviamente nosotros tenemos que dibujar
esta curva granulométrica. Pero aquí también tenemos unos ejemplos de algunas curvas, ¿no es cierto? Obviamente, esta curva 1 sería mejor graduada que esta curva 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Si bien tiene un recorrido un poco amplio, pero aquí tiene una pendiente bastante fuerte que le hace perder en todo caso esa granulometría adecuada que debería tener, ¿sí? Entonces, decía que la gráfica granulométrica suele dibujarse con porcentajes en las ordenadas y tamaños de los tamices en las abscisas. En todo caso, las ordenadas se refiere a porcentajes, ¿no? Al porcentaje que pasa en peso, ¿sí? Al porcentaje que pasa en peso de las partículas menores que el tamaño correspondiente a cada uno de los tamices, ¿no es cierto? Obviamente, decíamos también que la representación se la debe hacer en una escala semilogarítmica, ¿no es cierto? En el eje de las abscisas a la simple representación natural. Muchas de las veces, pues, en la primera se dispone de mayores amplitudes en los tamaños finos y muy finos sobre todo, que en la escala natural resultan muy a veces comprimidos esos tamaños usando un módulo práctico de escala en todo caso, ¿sí? La forma de la curva, como pueden ver ustedes, ya nos da inmediatamente la idea de la distribución granulométrica del suelo. Un suelo constituido por partículas de un solo tamaño, como decíamos, estaría representado por la curva, en este caso la curva 2, ¿no es cierto? Sí, por una curva prácticamente vertical. En cambio, las partículas, obviamente, que tienen una gran variedad de tamaños, están representados por una curva con una pendiente más suave, más tendida, ¿no es cierto? Ese sería un suelo bien graduado. Como medida simple de la uniformidad de un suelo, Hansen como medida de la uniformidad de un suelo, Hansen propuso determinar un coeficiente que se llama el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad está dado por el diámetro 60, diámetro 60, dividido para D, el diámetro 10, ¿sí? Donde D60 es el tamaño tal que el 60% en peso del suelo sea igual o menor, ¿sí? O sea, repito, el D60 significa que el 60% en peso del suelo sea igual o menor. En cambio, el D10, llamado por Hansen el diámetro efectivo, el D10, llamado por Hansen diámetro efectivo, es del tamaño tal que sea igual o menor que el 10% en peso del suelo. En realidad, como les decía, la relación, este coeficiente de uniformidad, si nosotros le analizamos, más bien es un coeficiente de no uniformidad, debido a que su valor numérico decrece cuando la uniformidad aumenta. O sea, cuando es más uniforme, ese valor decrece. Los suelos, por ejemplo, con un coeficiente de uniformidad menor a 3, se consideran uniformes.
Esos serían uniformes cuando el coeficiente de uniformidad es menor a 3 y se consideran obviamente que tienen una granulometría bastante con varios tamaños, cuando el coeficiente de uniformidad es menor a 2 muchas veces. Rara vez se presentan con coeficientes de uniformidad menor a 2, ¿no? Incluso hasta las arenas de mar, que son bastante uniformes, muy rara vez presentan un coeficiente de uniformidad menor a 2. También como complemento es necesario definir el coeficiente de curvatura, ¿no? El coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura, en cambio, es el diámetro 30 elevado al cuadrado dividido para de 60 por de 10. De 60 igualmente se define análogamente que los D10 y igual que el D10 y el D60 anterior, ¿no? El D30, perdón, el D30 se define análogamente como los anteriores. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 30% en peso del suelo es igual o menor, ¿sí? Esta relación, el coeficiente de curvatura, esta relación tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien graduados, con amplios, obviamente, márgenes de tamaño de partículas y cantidades apreciables de cada tamaño intermedio. Aquí tenemos otro ejemplo de estas 3 curvas. Aquí tenemos una gradación abierta, ¿sí? Con altos y bajos, pero en definitiva tiene una mayor cantidad de tamaños. Aquí tenemos una curva bastante homogénea, que es una curva, representa una curva bien gradada. En cambio, aquí prácticamente es una curva vertical, la que representa un suelo bastante uniforme, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí una curva bastante abierta representa aquí una curva con bastantes sinusoidales. Una bien gradada tiene esta tendencia bastante homogénea y que cubre una gran variedad de tamaños. Y el suelo uniforme, obviamente, una curva prácticamente perpendicular. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, a ver dónde estaban las curvas. Ahí. Bueno, supongamos que tenemos 2 suelos, un suelo A y un suelo B. En el suelo A, el 90% del total de la muestra es menor a 1 centímetro. Tomarán en cuenta. El 90% de la muestra de este suelo es menor a 1 centímetro. El 50% del total de la muestra es menor a 0.1 centímetros. ¿Ya? Y el 10% del total de la muestra es menor a 0.01 centímetros. En cambio, el suelo B, el 90% del total de la muestra de suelo es menor a 0.10 centímetros.
el 50% total de la muestra es menor a 0.01 centímetros y el 10% del total de la muestra de suelo es menor a 0.20 centímetros. ¿Cómo sería la granulometría de A, de la curva A con respecto a la B? Pregunta. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes? O sea, de manera, simplemente no sé si está aquí la curva, aquí está, ya. Entonces, como vemos, la primera dice el 90% pasa, ¿no es cierto?, el de 10 milímetros, el 50 el de 1, el 10 el de 0,1 y 0 el de 0,01. En cambio, el 100% pasa el de, obviamente, 10 milímetros, el 90 el de 1, 50 el de 0,1 y 10 el de 0,01. Y tenemos aquí representadas las curvas, ¿no es cierto? Sí. Lamentablemente aquí debe estar el tamaño del tamiz, es 10, pasa el 100%, ¿sí? Este pasa el 100%, el 90%, el 50% y el 10%. Entonces, la curva azul o la curva roja, ¿cuál representa al suelo A? ¿La azul o la roja? La roja. ¿Por qué? La azul sería. Exacto, la azul, ¿no es cierto? Este es el tamaño y este es el porcentaje que pasa, este es el porcentaje. Entonces, si chequeamos el suelo A, el tamiz número 10 pasa el 90%, o sea que hay un 10%, o sea, este es el que pasa. Hay un 10% que se queda. En el de una pulgada, perdón, un milímetro, pasa el 50%. Pasa el 50%. Y el de 0,1 pasa el 50%, perdón, el 10%, que estaría aquí, ¿no es cierto? Y el de 0,01 obviamente pasa el 10%, que ya no se le puede ver. Entonces esta azul representaría al suelo A y esta roja al suelo B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el suelo B pasa el 100%. Obviamente, si aquí pasaría el 80%, comenzaría la curva desde aquí. ¿Cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que queda retenido en este tamiz de 10 milímetros, queda retenido el 20%, ¿no es cierto? ¿Sí? Si pasa solamente el 90, quiere decir que queda retenido el 10%. Acá tenemos otra gráfica en semilogarítmica. Como ven, se la puede apreciar de mejor manera en la semilogarítmica, ¿no es cierto? Si aquí pasa el 90%, la curva A, esta sería la A, y esta sería la B, ¿no es cierto? Sí. Como ven, lo que nosotros podemos ver es que obviamente cuando se mantiene bastante arriba quiere decir que es un suelo mucho más fino, ¿no? Este obviamente mientras más abajo esté en la curva representa un suelo más grueso en todo caso. Los dos sí pueden tener una variedad de tamaños, pero este representa un suelo, la curva B representa un suelo más fino que el A. Porque aquí pasa el de 10 milímetros, el de 1 centímetro pasa el 100%.
un milímetro pasa el 90, prácticamente el suelo bastante fino, por lo menos retiene el de 1 milímetro, retiene el 50%, por tanto es mucho más grueso que este suelo que tenemos aquí. Como habíamos visto, el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad, ¿sí? Como esto decíamos que era como una medida de la uniformidad de los suelos, propuesto por Hassen, como dice ahí, quien encontró que la permeabilidad de las arenas sueltas para filtros dependía de dos cantidades, el diámetro efectivo y el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de curvatura permite ayudar a establecer las condiciones granulométricas del suelo en el sentido si el material es bien o mal graduado. En cada caso, la curva, el coeficiente de curvatura. Y decíamos que cuando está este coeficiente de curvatura entre 1 y 3, son suelos bien gradados, ¿no es cierto? Bien graduados cuando este valor de coeficiente de curvatura está entre 1 y 3. Entonces el coeficiente de curvatura estaba dado por D60 dividido para D10, ¿no es cierto? Entonces, en donde D60 era el 60% en peso del suelo que sea igual o menor, ¿sí? En cambio, el D10, llamado también por Hansen diámetro efectivo, es el tamaño tal que sea igual o mayor que el 10% en peso del suelo. Tenemos el coeficiente de curvatura, que es de 30, dividido al cuadrado, dividido todo para D10 por D60, ¿no es cierto? Decíamos que el D30 se definía análogamente de los D10 y D60. Entonces, las arenas bien graduadas se requiere por lo general que el coeficiente de curvatura esté entre 1 y 3, que decía, para suelos bien graduados. Decíamos que en el coeficiente de uniformidad, mientras más uniforme es menor, ¿no es cierto? Mientras más uniforme, ¿sí? El coeficiente decíamos que más bien era un coeficiente de no uniformidad, debido a que su valor numérico decrece cuando la uniformidad aumenta. O sea, cuando es menos el valor del coeficiente de uniformidad, obviamente el suelo es más uniforme, o sea, mal graduado. Mientras sea más alto este valor, ¿sí? Sería bien graduado. Por lo general, decíamos que se consideran uniformes a los suelos cuando el coeficiente de uniformidad es menor a 3, ¿no es cierto? Se consideran muy uniformes, ¿sí? Decíamos igualmente que rara vez presentan a veces los coeficientes hasta las arenas más uniformes, un coeficiente de uniformidad menor a 2. En todo caso, cuando el coeficiente de uniformidad es menor a este valor, se dice que el suelo no es gradado, sino prácticamente uniforme en el tamaño de sus partículas, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo de esta. En la gráfica es mucho más fácil determinar los valores de D10, de D30 y de D60 para poder determinar nosotros el coeficiente de uniformidad. Como por ejemplo, aquí vemos que en esta curva, ¿sí? En esta curva que tenemos aquí dibujada, el D10, ¿cuánto sería? Aquí sería el D10. El D10 simplemente, ¿dónde está? 0, 1, 2, 4, 10. El D10
¿Cuánto tenemos en el pasante del D10? Ah. Será 10, 010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no está en D2. Entonces sería 001, 02, 4, 5, 6, 9, 10, sí. Con 10 da. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el porcentaje que pasa al 10? El D10, el porcentaje de 10, obviamente, va a tener este valor, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 0.07, ¿no es cierto? Entonces el de 30. De 30. Aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 me sale a mí, sale 0.65, pero aquí sale 6. Solo que, ¿no? Aquí está 0.60. 0.60. El de 60, veamos. Obviamente es esta. Sería 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esta sí coincidió. Tendríamos 5. Sería 5. Este nomás salió aquí 60, no sé. Bueno. Pero de 30 está aquí. A mí que me coincide ahí, sería 0.60 nada más. Aplicamos la fórmula y nos sale el coeficiente de uniformidad. Como ven, en todo caso en la gráfica es mucho más fácil poder determinar estos valores de D10, de D30 y de D60 para poder determinar nosotros el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos igualmente en este ejemplo, chequemos aquí, el D10, el D10, sería aproximadamente 1, claro, acá sería 0.2, le pone 0.17, ¿no es cierto? ¿Sí? El de 30, a mí me coincide con 1, bueno, 1.10, sí puede ser 1.10. 1.10, sí está un poco más acá del 1, está 1.10. El de 60, me coincide con este. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces podemos determinar, como ven, ya con esos valores, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de
de curvatura, ¿no es cierto? Obviamente, trazando la curva es mucho más fácil esto determinar que como vamos a ver cuando hacemos una granulometría, ¿no es cierto? Acá nos ponen otros ejemplos. Sí, igual es el mismo procedimiento. Sí, de 10, aquí tenemos 11, 12, 14, 0,55. ¿Sí? De 10. Aquí más o menos. ¿Sí? Dependiendo obviamente de qué curva le está determinando, ¿no? El D30 da 1, 2, 3, 4.8, ¿sí? El azul me parece que le está determinando. Y el D60 da aproximadamente por ahí. 11, ¿sí? 20 y 22. Entonces, de cualquier curva que ustedes puedan determinar o les pidan determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de tu curvatura, ustedes pueden hallarlo de la gráfica, ¿sí? Los valores de D10, D30 y D60 para poder determinar, ¿sí? Ahora, obviamente, en cada uno de los tamices, cuando hacemos nosotros pasar por una serie de tamices, va, obviamente, quedando retenido en cada tamiz una porción de suelo, ¿no es cierto? Lo que se hace es pesar cada porción de suelo y sacar qué porcentaje representa respecto al peso total de la muestra, ¿no es cierto? Este sería el primer peso retenido, este segundo el peso retenido, obviamente en el tamiz que corresponda, ¿no es cierto? Este tercero, cuarto y quinto respectivamente, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es, ¿qué peso tiene esto y cuánto representa con respecto al peso total de la muestra? Igualmente, ¿qué peso tiene esto y cuánto representa con respecto al peso total de la muestra? Igual los demás pesos, ¿no es cierto? Para nosotros tener ya una idea de cómo es la granulometría de nuestros suelos, ¿no es cierto? Obviamente cuando hay piedras más grandes muchas veces pesa más y da la idea de que hay mucha cantidad de piedras, pero ya cuando vemos la curva, cómo se grafica, nos damos cuenta de cómo mismo está hecha la distribución de la granulometría, ¿no es cierto? Obviamente decíamos que cuando nosotros hacemos un trabajo específico, nos piden a nosotros que cumpla ciertos requisitos en cuanto se refiere a granulometría. Aquí tenemos, por ejemplo, nos dan un límite mayor, superior y un límite inferior, o sea, una curva superior y una curva inferior que debe cumplir el material. O sea, el material que nosotros debemos utilizar para un determinado trabajo no debe salir de esta faja, de este rango. O sea, entre este límite y este límite, por ejemplo, en este tamiz. En este tamiz no debe salir de este ni de este límite. Por ejemplo, esta curva ya está en el límite, ¿no es cierto? Obviamente lo más racional, lo mejor sería de que esta curva en lo posible vaya por el centro, ¿no es cierto? Para que si en laboratorio nos va en el centro, nosotros tener la seguridad que en obra pueda moverse la curva dentro del rango, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos el cálculo para una determinada granulometría, por ejemplo, cuando se hace asfaltos, ahí nos dan estos límites máximo y superior, ¿no es cierto? Y la curva granulométrica que nosotros vamos a utilizar debe estar en el centro, ¿no es cierto? Dentro de estos límites, superior e inferior del tamiz que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en laboratorio?
tratar de mezclar varios tamaños de agregados que tenemos que sale de la trituradora y tratar de ubicarle lo más cercano posible al centro. ¿Para qué? Para que en obra, como ya no hay un control tan estricto como en laboratorio, no podamos mover dentro de estos límites, pero que no se salga. Lo que quiero decir es que si en laboratorio nosotros calculamos esta curva que vemos aquí, lo más probable es de que se salga de nuestros límites en campo. Entonces, eso como un consejo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el cálculo de una granulometría en campo. Ahora, por ejemplo, aquí, nosotros hemos hecho pasar una muestra que hemos pesado 2.363.6 gramos. Nosotros pesamos una muestra de suelo de 2.363.6 gramos, ¿no es cierto? Y hacemos pasar por esta serie de tamices hasta el tamiz número 100. Obviamente hasta aquí es el tamiz, la serie gruesa, grava. De aquí para arriba todo esto es grava. De aquí para abajo es arena. Todo lo que pasa el 200 es, aquí bueno no tiene el 200, no puedo decir si es limo o arcilla, ¿no es cierto? Pero nos piden hacer pasar estos 2.363.6 gramos por esta serie de tamices, ¿no es cierto? Esto obviamente está en pulgadas, dice, ¿no es cierto? Media pulgada, 3/8 de pulgada hasta el número 4. Y esta es la abertura en milímetros de cada tamiz, ¿no es cierto? Aquí ya nos da 4,76, el número 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es número 4, número 8, número 16, número 30, número 50, número 100. Entonces, lo que ha retenido en cada tamiz, no sé si está este desarrollado aquí, no, es otro ejercicio. Ya. Ahora, lo que se ha retenido aquí, nosotros vamos a calcular ¿sí? ¿Ya? Aquí pondríamos nosotros el peso retenido acumulado. ¿Qué quiere decir? Que vamos aquí acumulando los pesos. O sea, aquí sería, ¿cuánto sería aquí? Obviamente, como no tengo más, el acumulado sería igual, 64, ¿no es cierto? Ese obviamente está en gramos. ¿Cuál sería el acumulado acá? 64 más 98.5, a ver si me va sumando, por favor. 162.5. ¿Cuánto? 162.5. 162,5, gracias. 162,5 más 73.9. 236.4. 236.4 más 227.6. 464. 434. No, 64. 64. A ver, ponemos. $464 más 265.5. 729.5. 729.5. Ya. Más 379.9. 1109.4.
1100. 9.4. Por favor, ustedes van apuntando porque después no voy a entender ni yo mismo estos números. Más 458.6. 1568. 1568. 68. Más 430.8. 998.8. 998.8. Más 296.6. 2295.4. 1295.4. Ahora, este sería el retenido acumulado. 2.363.6, réstele 1.295.4, por favor. O sea, lo que pasa, ¿cuánto sería lo que pasa? 68.2. A ver, 2.363.6 menos 1.295.4. Perdón. Esto es lo que retenido, o sea, lo que retiene en cada tamiz. Y aquí estamos acumulando los retenidos. Por tanto, los retenidos hasta el número 100 sería 1.295.4. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto pasó? Es la diferencia, ¿no es cierto? Inge, el último valor es 2295.4. ¿Cuánto? 2295.4. Es que no puede dar 2.200, tiene que ser menos. No, Inge, es que el 1067.9. último valor de... A ver, la muestra dice que se ha cogido 2.363.6. Hacemos pasar por esta serie de tamices y nos va reteniendo en cada tamiz de esto. Y aquí estamos sacando los pesos retenidos acumulados, ¿no es cierto? Entonces, el peso hasta el tamiz número 100 es 1.295. Entonces, ¿cuánto pasó? Si retiene 1.295, tenía el total de 2.363.6 menos 1.295.4. Lo que pasa es 1.068 2 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, prácticamente casi el 50% en peso está pasando el tamiz número 100. Ahora, lo que debemos hacer es, ¿qué porcentaje en peso tenemos retenido en cada uno de estos? Ya. El porcentaje retenido. Ya. Si 2.363.6 representa el 100%, el 64%, 64 gramos, ¿cuánto representa? ¿Cuánto es este valor de aquí? $2.7. ¿Perdón? 2.71. En todo caso, aquí le podemos aproximar al superior. 3%, ¿ya? Lo mismo, 1.625, por favor, dividido para 2.363.6%. ¿Cuánto representa? 7%. Ya, ok. 7. El otro.
10%. Ya. ¿10%? ¿El otro? Mm, 19.63%. 20%, ¿ya? ¿Ya? O sea, hasta el número 4, el retenido acumulado representa el 20%, o sea, 20% tiene de grava. Yo les pregunto, ¿cuánto de grava tiene este material? Tendría el 20%, porque el 20% retiene en el número 4. O sea que todo el 20% representa la grava. Y a lo que pasa el 4 ahora, 31%. 31%. % 47%. 59%. ¿Ya? A ver, aquí no entiendo muy bien. Aquí me parece que hay algún error. ¿Aquí cuánto está? 1293. Sí, sí, es 1000. 1900. Abajo era 2000. Ah, entonces ahí sí. Ajá. 2295. Sí. Ah, entonces ahí es otra cosa. Entonces 2363.6 menos 2295. A ver, dice mal. 2363.6 menos 2295. Entonces aquí es solamente 68.6 nomás. ¿Qué pasó? ¿Yo escuché mal o? Sí, yo le dije 68. Perdóneme. Me confundí con mi misma letra. A ver, 68.6 gramos. ¿Ya? Ya, 59. ¿Cuánto representa esto? 84%. En cambio ahí entonces ya tenemos casi todo grava y arena. Lo más, ya vamos a ver qué porcentaje de arena tenemos. Ya, y ahí 97%. 97%. ¿Qué quiere decir? Que pasa solamente un 3%. Esto representa lo que pasa, sería un 3% nada más. Acá ya no alcanza, siempre se pone a continuación, pero por lo que no alcanza, pongámosle aquí, porcentaje que pasa. Todas las especificaciones están en función del porcentaje que pasa, no el porcentaje retenido. Tengan eso en cuenta, ¿no? Todas las normas y especificaciones están en función del porcentaje que pasa, no del porcentaje retenido. Ya. Entonces, 100 menos 3
¿Pasa cuánto pasa? El 97%. Aquí ¿cuánto pasa? El 93%. Aquí ¿cuánto pasa? 90%. Este es 20, ¿no? ¿Cuánto pasa? 80%. Este es 31. 69%. 47. ¿Cuánto pasa? Si retiene el 47, 53. 59, ¿cuánto pasa? A ver, ¿cuánto es este? 47 retiene, pasa obviamente el 53, ¿no es cierto? ¿Este cuánto es? ¿59 o 50? ¿59? 59, sí. 59. Y entonces pasa el 41%. Este es 84, pasa solamente el 16%. Y obviamente este, como retiene el 97, pasa solamente el 3%, ¿no es cierto? Decíamos de que hasta el tamiz 4 representaba lo que es la grava, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que solamente el 20% es grava porque pasa el 80%. El 80 menos 3 que pasa el 200, el 100, perdón, prácticamente es arena. ¿Por qué? Porque arena tiene, si yo les pregunto qué tipo de suelo es, arena o grava, tiene más del 50% arena, porque solamente retiene, es un, ¿cuánto es? El 4, el 20% retiene. Y pasa prácticamente el 80 menos 3, sería 77% de arena, ¿no es cierto? Entonces prácticamente este suelo es arena. ¿Y en qué se ve? En función del porcentaje que pasa. El 3%, capaz que en el 200 retiene un 2 y pasa solamente un 1%. Quiere decir que ese 1% representa los limos y arcillas. Por ejemplo, para hormigones, decíamos que máximo el 5% debe pasar el tamiz número 200. Por tanto, este agregado sería correcto para utilizar en hormigones, por ejemplo. Dice que máximo el 15% debe pasar el número 100 y el 200 máximo el 5%. Aquí pasa el 100, el 3%. Por tanto, este agregado valdría para hormigones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no contiene material fino. Es un buen material que podríamos separar ese 20% para agregados, ¿no es cierto? Y utilizarle esto para arena. Para un diseño tenemos que separar los agregados de la arena. No se puede hacer así mezclado grava y arena un diseño, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí dice tipo de gradación. Dice, bueno, ya. Tipo de suelo, grueso, medio, fino. Más bien yo me diría, ¿qué tipo de suelo? Arena. Grueso no es, pues, porque tiene solo un 20% de grava. Más bien hablaríamos de fino y medio, porque es una arena, es una arena que tiene, si bien tiene finos 16, todo lo que pasa el 30 ya sería finos, tiene 16, 19% de finos. De ahí es una arena fina a media, es más bien media, fino a medio. ¿Sí? ¿Es un suelo limpio? Claro que es un suelo limpio, porque tiene solamente un 3% el pasante del 100. ¿Sí? Como les decía, un suelo limpio es cuando tiene menos del 5% del 200. Como no tenemos aquí, yo asumo que posiblemente el 200 pase solo un 1%. Algo a retener en el 200. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de un suelo limpio. ¿No es cierto? Y el diámetro efectivo obviamente deberíamos calcular que es el D10, ¿no es cierto? El D10
el D10 cáncer, ¿no es cierto? El D10 cáncer decíamos que llamó el diámetro efectivo. Tendríamos que calcular el D10 para saber si es o no obviamente aquí no nos da, incluso tendríamos que graficar para ver por dónde pasa la curva por el 10 para poder determinar si el diámetro efectivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque aquí no hay el tamiz 10. Entonces tendríamos que necesariamente graficar para interpolar dónde queda el 10, ¿no es cierto? Entre el 8 y el 16 está el 10 y ahí ver cuánto da el valor del diámetro efectivo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro en esta que acabamos de hacer? Claro, las letras no están claras, ¿no? Este es un análisis mecánico en todo caso, ¿no? Este es un análisis mecánico que se hace, ¿sí? De granulometría. ¿Todo está comprendido? Claro, no es difícil, no es difícil. ¿Sí? Claro, viéndole así, a veces el laboratorio es un poco más complejo separar los tamaños, todo eso, pesar, a veces corregir por humedad, porque tienen humedad. Aquí ya nos dieron muestras secas, a veces las muestras no están secas, contienen humedad, entonces ¿cómo quedaría la curva? Me preguntan. Bueno, tendríamos que dibujarle aproximadamente, porque se supone que es semilogarítmica, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí irían los tamaños de los tamices y aquí iría el porcentaje que pasa, ¿no es cierto? Como en estas de aquí, ¿no es cierto? Porcentaje que pasa en ordenadas y abscisas diría el tamaño. Ahora no sé si le podemos graficar aquí, no sé si ustedes me pueden dictar el porcentaje que pasa y el tamiz, ¿no es cierto? El tamiz y el porcentaje que pasa, a pesar de que no sé si están todos los tamiz. Aquí están los números, ¿no es cierto? La abertura. La abertura está en milímetros hasta el 100, nomás está. ¿Sí? Sí podríamos. Sí podríamos. No sé si por favor me dictan la abertura del tamiz y el porcentaje que pasa para graficar en esta curva para ver cómo nos queda esa curva. ¿Cuál otra curva es? No, yo pienso que ahí sería. O en esta también. No, hagámosle en esta ya. A ver, por favor, si me dictan el tamiz y el porcentaje que pasa para nosotros graficar en esta curva. A ver. ¿No tienen el dato? 19 milímetros pasa el 97. 19 milímetros, 10, 20, 40, 50, 20, 19 pasa el 40%, o sea, esta sería aquí. ¿Sí? La otra. El 12. 97, Inge. ¿Perdón? Ah, 97. ¿Y por qué no habla? Aquí entonces 97 sería ahí. Ya, muy bien. Ya. A ver el otro valor. 12.7. 12.7. Y es 12 aquí más o menos sería, ¿no es cierto? Me está dando el diámetro el diámetro primero me está dando
O el Sí. porcentaje. Abertura, sí. Ya, 12.10 aquí sí. ¿Y el porcentaje qué pasa? 93. 93. Aquí es 90, 93 ahí. ¿Ya? El próximo, 953. 9.53 aquí. El 90. 90%. Sí, el 90%. ¿Ya? El otro, 4.76. 2, 3, 4. El 80%. Gracias. ¿Ya? 2.38. 2.38, casi 2.4. Está aquí. ¿Cuánto? El 69. 69 por ahí, más o menos. ¿Ya? 1.20. 19. 1.20. El 53. 53 es aquí. 2, 4, 53. A ver. No, a ver, 53% en 1.19. A 1.19, 53%. Entonces sería, a ver, probemos eso de ahí. A ver, 1.19, 53 me decía, ¿no? Sí. Ahí más o menos, ¿era? ¿Ya? 0.59. 2, 3, 4, 5, 0.59. El 41%. 41%. ¿Ya? 0.29. El 16%. 0.29, el 16%. 0.2. Aquí no. ¿Cuánto me dijo, perdón? 0.29. El 16%. 16%. Ahí. ¿Ya? Y 0.15. El 3%. 0.15 estaríamos hablando de ahí. Entonces, como ven, la curva quedaría, obviamente el de arriba debe pasar el 100%. Ahí viene ahí. Así sería la curva. ¿Sí? Así sería la curva de este material. ¿No es cierto? Ya podemos sacar el diámetro efectivo de 10, ¿no es cierto? De 10. ¿Sí? 0.2. ¿No es cierto? Sí, aquí se ve el diámetro 0.2. O sea, como ven, no es complicado, ¿no es cierto? Sí, no es complicado. Lo mismo podríamos hacer estos ejercicios, prácticamente es lo mismo. Como ustedes ven, da la abertura. Muchas de las veces ya no da la abertura, simplemente da el tamiz, el porcentaje retenido que tenemos que sacar, el porcentaje retenido acumulado, perdón, el peso retenido acumulado, el porcentaje retenido y obviamente el porcentaje que pasa. En función del porcentaje que pasa y la abertura de los tamices, dibujamos la curva granulométrica, ¿no es cierto? Aquí ha estado para dibujar. ¿Sí?
pero le logramos dibujar en esa otra también, ¿no es cierto? Pues creo que sí se ve. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Como ven, o sea, hay que tener dos simplemente aquí conceptos que sería el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura. Ya a nosotros nos da una idea la curva granulométrica. Esta gráfica representa ya la distribución granulométrica, ¿no es cierto? Que debe preferirse en todo caso esta curva a ver en tablas. Ya nos da a nosotros una idea de la granulometría y además nos facilita encontrar a nosotros los tamaños totales, tanto el de 60 como el de 10 y el de 30, para determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura de un agregado, ¿no es cierto? De diferentes agregados. Ya hemos de seguir haciendo más ejercicios porque muchas veces, imagínense aquí, coge 2363. ¿Cuánto le hace pasar por el tamiz número 4? El retenido acumulado son 464, o sea, le hace 729, le hace pasar 729 gramos, le hace pasar por los pequeños. Bueno, no es mucho, pero a veces, mientras menos de 600, máximo 600 se coge para el tamiz número 4. Vamos a hacer en todo caso un ensayo, un ejercicio en donde nosotros cogemos un porcentaje representativo del que pasa el número 4 y hacemos pasar por este tamiz. Entonces, la próxima clase seguimos haciendo ejercicios de granulometría. ¿Sí? Dejemos hasta ahí. Si es que no tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Y cómo puede ayudar con la lista? ¿Perdón? ¿Me puede poner en la lista? ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Guamán. Jocelyn, ya creo que... no era usted la que... Dijo que al final le iba a poner. Ya le tengo apuntado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. A ver. Bueno, es más que todo sobre la clase anterior que yo le escribí y le manifesté que tuve un problema con la conexión. Y pues quería saber si podía entregar el informe. Yo lamento decirle que no, o sea, mi intención, como les he dicho, no es tratar de perjudicarles. Pero como ustedes ven, el trabajo se manda con días de anticipación. Yo veo en realidad estudiantes que mandan incluso con 24 horas, con 18 horas, con muchas horas de anticipación. Si yo les mandara un trabajo de un día para el otro para decir, en realidad tuvimos que hacer, estaba largo y acabamos a último momento. Pero tener prácticamente 8 días para entregar un trabajo y argumentar de que se me fue la luz o se me fue el internet a veces dicen que les sale que ya no les quiere recibir el sistema. Entonces yo lamentablemente no puedo yo recibir ese trabajo. No, ingeniero, o sea, le digo, no es por entregarle un trabajo atrasado, es porque en la anterior clase un compañero me comentó que usted había dicho que si no habíamos asistido a la anterior clase no podía entregar el proyecto que está para el lunes. Entonces eso era lo que lo solicitaba.
Si usted no asiste a la práctica, ¿cómo va a hacer el informe? Pero la clase está grabada. Sí, pero no asistió a la práctica. Pero Inge, por favor, fue un problema externo a mí, no. Tendrá que justificar para que usted dé otro día la práctica y pueda presentar el informe, pero yo no le puedo recibir así. Tendrá que justificar los justificativos de que no ha tenido luz. Yo qué sé lo que le haya pasado, presente a las autoridades y si ellos me permiten, yo fijo una fecha para que usted dé la práctica y pueda presentar el informe. Yo no le puedo recibir así. Disculpe, Inge, buenas noches. Y sobre la práctica, ¿nos podría subir el formato de cómo hay que hacer el informe de repente? No hay un formato, pero yo ya les di las directrices. Primeramente, en la primera hoja tiene que estar descrito el nombre de la práctica, el nombre del alumno y la fecha de realización de la práctica. ¿Sí? Debe ir en una primera parte, les digo, la norma con la que se realiza la práctica. Después, un resumen de algo teórico sobre obviamente la práctica que se hace, la parte teórica. Después les dije que me describan cómo se realiza la práctica. Que me describan cómo se realiza la práctica. Luego, ustedes tienen que hacer constar el equipo que se utilizó para realizar la práctica. Los instrumentos, si es que aquí se utilizó tierra, en todo caso, o suelo, como lo quieran describir, como material para utilizar en la práctica, agua, suelo, agua destilada, suelo. Y la máquina de vacíos, el extractor de vacíos, el balón aborado, el pignómetro, todo el equipo que usted, horno, porque ustedes necesitan eso. ¿Qué más? Luego vienen los cálculos. Todos los cálculos que ustedes hacen para poder sacar los resultados y obviamente los resultados. En base a los resultados, ustedes tienen que poner unas conclusiones y unas recomendaciones, ¿sí? Y la parte teórica, obviamente, y las consultas que han hecho, tienen que poner en una bibliografía. Ese es prácticamente el formato que yo les he pedido que deben presentar el informe de prácticas. Nada más. Les decía que incluso en los implementos que han utilizado pueden hacer capturas de pantalla de todos los implementos. Ahora con las facilidades que se tiene del internet pueden sacar los implementos que están en los videos y poner ahí cada uno de los implementos que se ocupó en la práctica, así como haber hecho la práctica ustedes. Obviamente consta de dos partes prácticamente. Uno es para la calibración, ¿no es cierto? Sí, para la temperatura del agua prácticamente. Y después es ya para la gravedad específica. ¿Sí? Eso es todo. Listo, Inge, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge. Yo para hacerle una petición, tal vez si nos podría subir las clases que hemos tenido hasta hoy. Ya, no hay problema. Yo les subo la clase esta. Apenas ya me envíen grabada, yo les subo. Muchísimas gracias, Inge. Ya. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay ninguna inquietud,
dejamos ahí la clase para continuar la próxima semana. Ha sido un gusto en todo caso compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.